Estudiantes, en este video los voy a orientar para que puedan resolver los ejercicios de esta guía pedagógica del área de matemáticas, que es trigonometría, geometría y estadística, para el grado 10º, segundo periodo del año 2020. Recuerden que la temática con sus ejemplos deben escribirla en el cuaderno y las preguntas resolverlas en hojas cuadriculadas o en hoja de examen para entregar, que esas serán calificadas. La duración para poder resolver esta guía está programada para 2 semanas. Recuerden que son 2 semanas, del 20 de abril hasta el 30 de abril. Empezamos con el primer ejercicio. Dice, ¿cuáles son las partes que componen un ángulo? Entonces, ahí arriba en la guía, en la parte teórica, les mostré una gráfica donde decía que las partes de un ángulo son lado inicial, lado final, vértice y sentido. Segundo ejercicio, indica el cuadrante en el cual se encuentra el ángulo dado y si es positivo o negativo. Entonces, recuerden que en el cuadrante 1, positivo, positivo, cuadrante 2, negativo, positivo, cuadrante 3, negativo, negativo y cuadrante 4, positivo, negativo. Y recuerden que cuando está al contrario las manecillas del reloj es positivo y cuando está a favor de las manecillas del reloj es negativo. Ese es el sentido del. Tercero, dibuja los ángulos dados a continuación. Entonces aquí les traigo un ejemplo. Ejemplo, dibujar un ángulo de 70 grados con regla y transportador. Entonces primero se dibuja con una regla una semirrecta con origen en el punto A. Luego coloca el transportador de manera que su centro coincida con el punto A y la semirrecta pase por el grado 0. Tercero, busca al transportador la medida del ángulo que quieras dibujar, en este grado 70 grados, y marca una rayita. Y dibuja otra semirrecta con origen en el punto E que pase por la rayita marcada. El ángulo dibujado mide 70 grados, así debe hacer. Cuarto ejercicio, según cada imagen, escriba qué clase de ángulo es. Entonces recordemos las clases de ángulos: ángulos de elevación, ángulo de depresión, ángulos positivos y ángulos negativos. Vamos a escribir cada uno de ellos. Ángulo positivo se genera al hacer una rotación en contra de las manecillas del reloj. Ángulo negativo si la rotación se hace a favor de las manecillas del reloj. Ángulo de depresión denota el ángulo desde la horizontal hacia abajo un objeto. Una línea de vista para el observador estaría debajo de la horizontal. Y el ángulo de elevación denota el ángulo desde la horizontal hacia arriba un objeto. Además, recuerden que los ángulos se clasifican también según sus medidas. El ángulo agudo, que es menor de 90, ángulo recto, que es un ángulo de 90, ángulo obtuso, que su medida está entre 90 y 180, y el ángulo llano, que su medida es igual a 180. Entonces, en este ejemplo, ¿qué tipo de ángulo sería? Entonces, recordemos el ángulo de elevación y ángulo de depresión, y nos damos cuenta que es un ángulo de depresión. Volvemos a mirar la imagen y efectivamente es un ángulo de depresión. Quinto ejercicio. Determine dos ángulos coterminales positivos para el ángulo dado. Revisamos entonces qué son ángulos coterminales. Dos ángulos son coterminales cuando sus lados inicial y final son los mismos sin importar su magnitud y sentido. Entonces ahí está el ejemplo muy claro, nos dan el ángulo 520 y debemos hallar dos ángulos coterminales a él. Entonces, ¿qué se hace primero? Para determinar el ángulo coterminal buscado se suman o se restan los múltiplos de 360. Al sumar 360 se encuentra un ángulo coterminal en dirección positiva y al restar 360 se encuentra un ángulo coterminal en dirección positiva. Entonces se hace esa suma y se hace esa resta. La suma nos da 880 grados y la resta nos da 160 grados. Por lo tanto, los ángulos 160 y 880 grados son dos ángulos coterminales del ángulo 520. Ahora, como uno de los ángulos coterminales mide 160, eso indica que está entre 90 y 180 grados. Entonces el ángulo θ está en el segundo cuadrante, que era lo otro que nos estaban pidiendo, que indicaran qué cuadrante se encontraba. De esta forma hacen el ejercicio 5 y el ejercicio 6, que les dice que relacione cada ángulo con su correspondiente ángulo coterminal negativo. Ejercicio 7. Expresa cada ángulo en grados, minutos y segundos. Entonces vamos para el ejemplo que les di en la guía,
que era que una pelota de golf es golpeada desde la salida con un ángulo 26,325 grados, determinar el valor aproximado del ángulo en grados, minutos y segundos. Es lo mismo que le están pidiendo en el ejercicio. Entonces, primero, la medida del ángulo se escribe como la suma de una parte entera y una parte decimal. Entonces, empezamos a desglosarlo. Entonces, 26, que es la parte entera, y la parte decimal, que es 325, entonces sería 0,325. Segundo, la parte decimal se multiplica por 60 para obtener el valor en minutos. Entonces, 26 grados más la parte decimal la multiplico por 60 minutos. ¿Listo? Tercero, al igual que en el primer paso, si queda nuevamente una parte decimal, se escribe el término en minutos como una suma de una parte entera y una parte decimal. Entonces la escribimos y hacemos el desglose de la suma. Entonces 26 grados más 19 más 0,5, porque es que la multiplicación nos dio decimal, entonces volvemos a repetirlo del primer paso. Después que hacemos esto, la parte decimal se debe multiplicar nuevamente por 60, que corresponde a los 60 segundos. Así, entonces se desglosa 26 grados más 19 minutos y la parte decimal la multiplico por esos 60 correspondiente a segundos. Y efectivamente pues quedaría entonces 26 grados 19 minutos con 30 segundos. Todo debe desglosarse y multiplicar por 60. Así es que deben hacer el ejercicio 7 con este mismo proceso. Octavo ejercicio, expresa el ángulo en grados. Entonces nos lo dan grados, minutos y segundos. Entonces nos vamos para el ejemplo de la guía donde dice que el operario de un faro visualiza un barco con un ángulo de presión de 32 grados, 15 minutos, 47 segundos y vamos a determinar la medida del ángulo en grados. Entonces lo primero que debemos hacer es que la medida del ángulo se descompone como una suma de grados, minutos y segundos. Entonces quedaría 32 grados más 15 minutos más 47 segundos. Después los minutos se multiplican por 1 sobre 60 y los segundos se multiplican por 1 sobre 3600, que corresponde a los segundos que hay en un minuto. Entonces hacemos esa multiplicación, luego se realiza la suma y finalmente nos daría la cantidad que equivale a 32,2631 grados. Y así es como se desarrolla el punto 8. Ejercicio 9. Si alfa y beta son ángulos complementarios y uno de ellos dos veces el otro, ¿cuál es el valor de los ángulos? Entonces recordemos que ángulos complementarios son cuando suman 90 grados, cuando los dos ángulos suman 90 grados. Entonces, si uno de ellos es el doble del otro, entonces tenemos que, primero que alfa más beta va a ser igual a 90 por ser ángulos complementarios. Y como el uno es el doble que el otro ángulo, entonces si alfa es igual a 2 beta, entonces reemplazamos en la suma y nos queda 2 beta más beta igual a 90. Entonces sumamos 3 beta igual a 90, despejamos beta. Beta es igual a 30. Y como entonces el otro ángulo era el doble del otro, entonces alfa sería 60 y 30 más 60, 90. Ejercicio 10. Determinar el valor de la incógnita X en cada caso. Aquí miramos entonces la clasificación de los ángulos, si es ángulo recto, ángulo agudo, ángulo obtuso o ángulo llano, para poder resolver el ejercicio y así saber el valor de la incógnita. Luego el ejercicio 11 es estilo prueba saber de selección múltiple con única respuesta. Le dan las 4 opciones, las cuales solo una es verdadera. Entonces dice, los cartógrafos usan una cuadrícula que contiene círculos que van de polo a polo, llamados meridianos o líneas de longitud. Existen otros paralelos al círculo ecuatorial que reciben el nombre de paralelas o líneas de latitud. Ambas líneas, meridianos y paralelos, determinan la posición geográfica de una región. Si Colombia se extiende a lo largo de 12,4628 grados latitud norte hasta 4,225 grados latitud sur, ¿cuál es su latitud sur en grados, minutos y segundos? Entonces aquí nos remitimos nuevamente al ejemplo de la guía para poder pasar estos grados a minutos, segundos, a minutos y segundos. Listo, y ahí vemos el ejemplo. Ahora, el ejercicio 12 es una práctica llamada la división del círculo en 12 partes. Deben tener a la mano los siguientes materiales: cartulina, compás, transportador, tijera, chinches y elementos para el dibujo como lápiz, borrador y otros. Instrucciones. En la cartulina dibuja un ángulo ABC de 30 grados.
Después construye un triángulo rectángulo cuyo ángulo de 90 sea ACB y luego lo debe recortar. Realiza sobre el material del estudiante una circunferencia de radio. Sobre la hojita que tienen, dibujan una circunferencia de radio no mayor al lado AC del triángulo. Después, con un chinche punzan el vértice A del triángulo y el centro de la circunferencia. Gira el triángulo alrededor de la circunferencia de manera gradual. Marque donde va quedando el lado AB, teniendo en cuenta que para la próxima marca se debe colocar el lado AC sobre el que era AB. ¿Listo? Luego deben responder las siguientes preguntas. Primera, ¿qué elementos te recuerda esto? Revisan la guía, observan la gráfica y responden. Después van a elaborar una flecha, la cual se va a adherir al círculo y cada parte se señala con una letra. Esta debe ir ubicada como se muestra en la siguiente ilustración. Listo, aquí está el círculo ubicando la flecha. Segunda pregunta, iniciando en A, después se gira la flecha hasta K en sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Qué fracción corresponde al giro que se realizó? Entonces revisan el círculo y como el círculo está dividido en 12 partes, ese número divide en el denominador. Y cuentan cuántas veces está girando hasta la letra K. En el tercer ejercicio lo mismo, gira la flecha desde A hasta G en sentido contrario a las manecillas del reloj y qué fracción corresponde al giro que se realizó. Hacen lo mismo que el ejercicio 2. Cuarto ejercicio, teniendo en cuenta el círculo de las 12 partes, completa la siguiente tabla. Entonces llenan la columna de ángulo y la columna de fracción, según lo que le indique el círculo. Quinto, ahora establece cuántos minutos representan los siguientes ángulos. Observan nuevamente el círculo y revisan esos ángulos y dan la respuesta. Conclusión. El círculo y sus 12 partes se asemejan al reloj, ¿verdad? Sí, el tiempo juega un importante papel al relacionarse con los 360 grados del círculo. Cada hora se compone de 60 minutos y a su vez cada minuto se compone de 60 segundos. 60 segundos. Gracias, espero les haya gustado este video donde les mostré las orientaciones a resolver los ejercicios de la guía.